Aparicio era un narrador urbano y sobre todo de las orillas de Salta, que yo siempre dije cuando estrenamos tanto mi largometraje Luz de Invierno como mi serie de ficción, que se llama Historias de la Orilla, los cuentos de Carlos Hugo Aparicio, que él hablaba de la periferia, no solamente de Salta, sino de Latinoamérica, porque comparte rasgos comunes con muchos países de Latinoamérica. De hecho, cuando estrené Luz de Invierno en Brasil, Bolivia, Colombia y Cuba, en los debates posteriores, justamente me decían que no parecía una película argentina, porque se hermanaba mucho más a lo latinoamericano que a lo que se conoce como cine argentino, que es generalmente el cine de Buenos Aires. Así que bueno, comencé leyendo Sombra del Fondo, un libro de cuentos, de ahí elegí tres, que en realidad el corpus de Luz de Invierno son 3 cuentos y medio y un poema, porque los cuentos son La pila de ladrillos, El último modelo y La búsqueda. No, y La pila de ladrillo, el último, se me mezcla el largo con... en el largo hay tres, que es El último modelo, La pila de ladrillo y La búsqueda. Y también introduje una partecita de las obras. Y en una escena en particular hay uno de sus poemas. Entonces, eso conforma el corpus de Luz de Invierno, pero luego de mucho trabajo, porque no le encontrábamos todavía la forma, decidí, con la ayuda de Aparicio, mezclar todos esos cuentos y que sea una sola historia. No son 3 cuentos separados, sino que es toda una historia que sucede paralelamente en la película. Para eso, bueno, me reencontré con Aparicio después de muchos años, porque siempre lo veía solo en reuniones sociales. Ya él estaba como director de la Biblioteca Provincial de Salta, y ahí empezamos a trabajar en la adaptación de Luz de Invierno, que fue un trabajo muy placentero porque Aparicio era muy cinéfilo, sabía muchísimo de cine. Yo me había tocado trabajar con escritores que no sabían de cine y querían que sus relatos queden tal cual, cosa que para nosotros los cineastas eso es eh, justamente ilustrar una obra y no adaptarla. Con Aparicio el trabajo fue muy placentero, pero también complicado porque yo vivía en Buenos Aires ya y él estaba acá en Salta. Así que tenía que hacer viajes, a veces consumía mis vacaciones con venir a verlo y trabajar, porque en aquel momento no era que nos mandamos WhatsApp ni nada de eso, era todo a mano, así que el libro escrito por él con anotaciones. Bueno, llegamos a un punto en donde Aparicio me dijo, bueno, ya eso es tuyo. Si te va bien, es tu problema. Si te va mal, es tu problema. Yo ya está, ya puse los relatos originales. Y en esa tarea de adaptar, él estuvo muy de acuerdo en que saquemos personajes, pongamos otros, simplifiquemos algunas cosas, demos vuelta a profesiones. Entonces, eso, porque por ejemplo en la búsqueda, la profesión de relojero se la pusimos, le sacamos la novia al personaje que sale en la búsqueda. Bueno, hicimos una serie de cambios que fueron bien recibidos por Aparicio y nos hacía unos comentarios muy elogiosos, donde ya desconfiamos un poco nosotros porque eran demasiados. Y después tuvo una ocurrencia, porque Luz de Invierno habla básicamente de la periferia, pero también habla de la situación de la mujer en Latinoamérica. Hay una madre muy sometida, hay una hija joven que es como el intermedio, y después hay una mujer dominante en la pila de ladrillos. Entonces queríamos dar distintas opiniones sobre la mujer y el rol de la mujer en Latinoamérica. Y con Aparicio hablábamos y decíamos que la madre del último modelo es como que no tiene ni voz ni voto, todo lo decide el padre.
Y Aparicio me dice, ¿y por qué no le sacamos todos los textos entonces? Cosa que un escritor es muy difícil que haga. Todo lo que él había escrito de textos para la madre se lo sacamos. Entonces ella no es muda, pero no habla, hasta que cierra la película con una sola cosa que dice que es mi hijito. Y bueno, esa idea que para mí me pareció brillante es de Aparicio, y él después mucho tiempo la negó, dijo que era mía, pero era de él, una idea muy cinéfila. Así que trabajar con él siempre fue un placer enorme. En la etapa de hacer Historias de la Orilla, los cuentos de Carlos Hugo Aparicio, ya eran 8 relatos en donde tomamos 8 cuentos de distintos libros y se filmaron independientemente, eran capítulos de una sola serie. Una serie que era autoconcluyente, o sea, no continuaba. Vos veías un capítulo y ahí cerraba esa serie, ese capítulo de esa serie, porque era un cuento completo. Ahí ya no trabajamos tanto juntos porque su salud empezó a deteriorarse. Sí trabajamos con Claudio Huck a 2 manos de nuevo, ambos muy conocedores de la obra de Aparicio. Eh, y, y bueno, pudimos estrenarlas con él en vida, pero no sé si la habrá podido apreciar porque ya su salud estaba bastante deteriorada. Así que ahí no nos pudo ayudar. Y anteriormente a Luz de Invierno, todo eso, hicimos una producción en un taller que dictamos en la UNSA y filmamos el cuento La Pieza, también con la aprobación de él y con las explicaciones que nos daba sobre qué se le ocurrió cuando escribió La Pieza, que es un cuento bastante complejo y mezcla los tiempos y los lugares. Bueno, ese cuento ese año fue la 10ª película mayor vista de Argentina. Obviamente la primera tenía 3 millones, pero estábamos dentro de esos 10 que habían visto esa obra de Aparicio, así que un escritor salteño lo vean 48.000 personas pagando entrada en Argentina, fue muy importante para nosotros y para él también. Y Historias de la Orilla, los cuentos de Carlos Hugo Aparicio, se estrenaron en festivales y también en la televisión. Así que no hay nadie, no hay ningún otro escritor salteño que tenga ese cuerpo de producción audiovisual en su haber, ni pasado ni presente. El año pasado nos visitó en Salta Robin Lefer, que es un académico belga que tiene una particularidad. Es miembro de la Academia Argentina de Letras y es belga. Entonces, vos decís, ¿cómo es eso? Aparicio, obviamente, murió siendo parte de la Academia Argentina de Letras. Y este amigo ya, Robin, que vino 2 veces a Salta y en marzo viene de nuevo, eh, admira tanto la obra de Borges que en sus conferencias europeas, tanto en las universidades de España como de Bélgica, también de Argentina, eh, alguien de la Academia de Letras lo detectó y dijo, no, pero vos tenés que ser miembro de la Academia Argentina, porque sabés tanto de Borges como casi nadie. Y bueno, él, a pesar de ser miembro de la Academia Argentina de Letras, no conocía la obra de Aparicio. Entonces, también, cuando la última vez que vino a Salta, no solamente le regalé libros, sino que le regalé la película Luz de Invierno, y Luz de Invierno terminó integrando la currícula de la Universidad Libre de Bruselas el año pasado, en donde tuve, el anteaño pasado, donde tuve charlas con los alumnos belgas que analizaron la obra de Aparicio, hicieron unas devoluciones fabulosas, porque otra forma de ver Europa, viendo esta obra de Aparicio. Y bueno, justamente Robin, cuando vio la película, dijo, no, esto es para los alumnos, esto no puede quedar en los anaqueles. Y bueno, y así con sus libros también. En Toulouse, en Francia, también gracias a Geneviève Despinois, que fue quien tradujo al francés la novela Trenes del Sur, Luz de Invierno fue parte de la currícula de los colegios secundarios en Toulouse. Esto ya fue hace varios años. E hicieron un trabajo muy interesante en francés sobre la obra de Aparicio y la película. El propio escritor. Me parece importante que la obra de Aparicio se difunda porque es un escritor de altísima calidad que yo comparto con Jorge Laforgue, que fue quien
dio a luz el primero de los libros, que fue Sombra al fondo, con prólogo de él, que Aparicio está a la altura de Horacio Quiroga y de Edgar Allan Poe, sin lugar a dudas. Y yo comparto eso, y también soy lector de Poe y de Quiroga, más de Quiroga, pero Aparicio no tiene nada que lo diferencie de esos autores en cuanto a calidad. Tiene la misma calidad o incluso mayor, y debido a su personalidad, Aparicio era una persona muy humilde, que no se manejaba con grandes lanzamientos, y su obra de momento había quedado un poco en el olvido, agotado sus libros, no se conseguían en ninguna parte, y mientras tanto otros escritores, yo no califico en que son mejores o peores, pero otros escritores con una literatura un poco más sencilla que Aparicio, tenían grandes producciones y grandes presentaciones en distintos lugares. Y en estos tiempos en donde lo audiovisual tiene preponderancia sobre la obra escrita, yo sigo leyendo todas las noches de mi vida, pero hay gente que no, y ve muy buen cine. Entonces yo no veo que esté mal que ellos vean cine y prefieran el cine al libro. No lo veo mal. Entonces vimos que ese era un canal como para que Aparicio se siga difundiendo, y felizmente ahora ya su obra va a estar disponible en sus obras completas. Me pasó lo mismo con otro poeta con el que trabajé en Buenos Aires, Daniel Giribaldi. Justamente este año hemos estrenado una película que se llama Poesía abierta, rebeldía y libertad. Giribaldi en su vida nunca había editado solo 2 libros, tenía 7. Su viuda, una vez que él murió, se encargó de editar toda su obra, y hace 5 años salió también las obras completas auspiciadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahí también había otro caso de que es un poeta de primerísimo nivel internacional, y que estaba olvidado. Ahora con nuestra película la gente empieza a hablar de nuevo de Giribaldi, como con nuestra película hablaba de nuevo de Aparicio. Y te doy también otra buena noticia, y es que tanto Luz de Invierno como Historias de la Orilla, los 8 capítulos, van a integrar una plataforma de Vimeo, esto que se llama VOD, Video On Demand, que viene a ser con video bajo pedido, y eso va a ser una buena noticia para todos los docentes que durante el año nos están pidiendo las producciones de Aparicio para que integren la currícula de literatura regional en los colegios. No hay otro, repito, no hay otro escritor que tenga tanta obra audiovisual, y en un aula, en 24 minutos, pasar un cuento entero de Aparicio estupendamente filmado, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino por los actores, por la luz, por la escenografía. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que los alumnos ingresen a la obra de Aparicio con otra visión. Primero, contar una periferia que conozco. Yo nací en Villa Las Rosas, pero en esos 2 mundos, porque mis abuelos vivían en Dianfunes y Leguizamón, entonces pasábamos mucho tiempo en Dianfunes y Leguizamón, en la Plaza de la Legislatura. Estoy hablando de los años 60 hasta el 65. Recibir la llegada de la televisión en el bar Los Tribunales, pero viendo desde afuera, con los chicos que íbamos a jugar. Pero por otro lado, mi abuela paterna vivía en Villa Las Rosas, pero la Villa Las Rosas de los años 60, que no había calles asfaltadas, eran todas calles de tierra, con la lluvia en donde se juntaban los sapos, y teníamos que salir con el tachito a tirar agua para que los autos no nos llenen la casa de tierra, sin ningún tipo de tapia, eran todos alambre. Entonces la relación con los vecinos de atrás y con los vecinos de los costados era muy parecido a lo que contaba Aparicio cuando hizo la pieza. Cuando él hizo la pieza dijo, estos barrios eran como teatros al aire libre,
Y ese es como lo central en el cuento de la pieza, y es lo raro hasta de leer la pieza, porque no entendés qué es lo que está pasando. Y Aparicio lo explicó con esta sola palabra: vivir en esas periferias, en donde también vivía mi padre, antes de irse a Villa La Rosa, porque mi padre vivía en Aniceto La Torre y Mitre, y Aparicio vivía en Mitre más adentro todavía, en donde llegaba un momento en donde terminaban la calle, todo lo que es las rutas hacia la Universidad Nacional y Católica, a los barrios del norte de Castañares, todo eso no existía. Llegaba un momento en donde se terminaba casi donde estaba la casa de Aparicio, y después era campos conteros y chicos que salían a ondear y todo eso. Bueno, yo viví esa cuestión del barrio. No viví nunca la pobreza, porque, bueno, felizmente eso no me tocó, pero sí vivir y tener mis amigos del barrio y jugar en el cerro. Y la obra de Aparicio era lo que más me representaba, porque todos los demás escritores en Salta o hablaban de temas gauchescos o de temas de los pueblos originarios, que para mí en esos momentos eran muy lejanos, aunque desde el 84 a esta parte hice más de 30 producciones con pueblos originarios, pero en esos momentos de lecturas yo no me identificaba con ningún otro que con Aparicio. Y ahí es donde está la particularidad. Y lo hablábamos con él, y yo le decía que yo nací en el 61 y él nació en el 35. Nació el mismo año que mi padre, tenía la misma edad. Y yo le decía, qué loco esto de tener tanta diferencia de edad entre nosotros y haber tenido las mismas vivencias, los mismos juegos, jugar a la ticha, bueno, o jugar a los romanos, cuando veíamos películas, y hacernos espadas de romano y de Espartaco, o a los cowboys, como le decíamos nosotros, a los cowboys. Entonces, bueno, hay una franja ahí en donde se comparten esas vivencias a pesar de las diferencias etarias. Y bueno, a mí me interesó eso y quise contar en ficción lo que era el mundo de Aparicio, en donde parte de ese mundo me correspondía también. Y por eso es mi interés. Obviamente, Luz de Invierno fue filmada gran parte en Floresta, en donde no había agua. Una de las anécdotas que hay de la película, en donde en un momento dado debíamos producir una lluvia. En cine las lluvias se producen, no se usan las lluvias reales, pues la cámara y todo el equipo tiene que estar en un lugar seco y el agua tiene que dar donde uno quiere. Bueno, contratamos a los bomberos para que vayan a hacer la lluvia a última cuadra de Floresta, en donde habíamos construido una casa para la película. Ahí había una casita muy chiquita, yo conocía a los dueños y construimos una casa para poder filmar ahí, porque nos interesaba esa locación. Cuando terminaron los bomberos de hacer la lluvia, y el director de fotografía dijo, listo, ya está la toma, cuando los bomberos cortan el agua, había una cola de 30 personas con tachos para que les carguen tachos y tener que evitarse que al día siguiente bajara las canillas de agua a buscar el agua justamente. Así que eso fue una imagen que nos impactó muchísimo, que ahora hay como una violencia mucho más explícita. En aquellos tiempos también había violencias, peleas entre bandas. Por ejemplo, en Villa La Rosa estaban los de la plaza y cada uno de nosotros tenía sus padrinos. Nosotros no podíamos pasar 4 cuadras más allá si no íbamos con el padrino, porque y hubo un día en donde, en una guerra a pedrazos entre chicos más grandes que yo, le sacaron el ojo a un niñito que estaba mirando. Entonces también había violencia, pero ahora creo que la violencia está un poco más enmarcada en los consumos problemáticos, tanto alcohol como drogas, y drogas de malísima calidad. Y bueno, eso creo que es como la gran diferencia con aquellos años, en donde eso no se veía, salvo en círculos muy pequeños. Y bueno, Aparicio justamente, hablábamos con él, porque si te fijas en los cuentos de Aparicio, no hay muertes, no hay violencia,
Por ejemplo, en Luz de Invierno no hay ningún muerto, no hay escenas de violencia, en Historias de la Orilla tampoco, en ninguno de los cuentos. Y una de las cosas que más me interesaba de la narrativa de Aparicio es que no usa la muerte como un hecho dramático. Es muy sencillo, se murió fulano, bueno, empecemos ahora a la venganza, a sentirlo, a llorarlo. En Aparicio no existe el hecho dramático de la muerte en la mayoría de su producción, no digo en todas, pero en la mayoría de su producción. Incluso en la pieza hay un muerto que lo están velando y es falso. Luego el muerto se levanta y se va en bicicleta, porque justamente él hablaba con esto del teatro en los barrios periféricos. Y Aparicio también decía, hay mucha más gente que vive honestamente que dentro de la violencia. Y hay estudios de distintas organizaciones donde dicen que 200 millones de latinoamericanos viven honestamente de su trabajo y aunque vivan en favelas, salen a trabajar y vuelven y no se tientan con esto de la violencia. Y eso también me parecía sustancial en la obra de Aparicio, que habla de gente, por ejemplo, en el último modelo, hay gente que se gana un auto y por sus convicciones no lo vende, porque dice vender lo que la fortuna da trae desgracia. Entonces esas convicciones son más grandes que entrar en la violencia. Y bueno, ese es otro de la originalidad de la obra de Aparicio que a mí me impactó desde antes de hacer los guiones, donde decía, en mis películas no va a haber muertos, porque justamente Aparicio no lo usa como forma dramática. Si vos haces una estadística de elegir al azar 10 películas de las que te acuerdes, siempre es el hecho dramático de la muerte. Bueno, Aparicio no lo tiene. Y yo creo que eso es mucho más profundo, para decirlo de alguna manera, que usar la facilidad del hecho dramático de la muerte. Bueno, y esto también, que me impresionó mucho, que esto lo hablamos con Aparicio en persona, de que 200 millones de latinoamericanos viven al margen de la violencia, viven dentro de la honestidad y de tener sueños y querer superarse y salir a estudiar y salir a trabajar y amar. Eso con Aparicio lo hablábamos. Y bueno, lo que no todos detectan en la obra de Aparicio es que trabaja mucho lo fantástico. La gente cree que el fantástico es que te aparece el duende o que... Pero Aparicio tiene muchas obras en donde trabaja lo fantástico de forma magistral y ahí es donde se emparenta con Poe, con Quiroga y está al mismo nivel que cualquiera de ellos. Por ejemplo, el cuento Barrio La Aparición es un cuento fantástico, aunque no caigan, no vengan platillos voladores. La pieza es un cuento fantástico. Y bueno, y así tiene muchos otros cuentos que maneja el fantástico de una manera tan sutil que mucha gente no se da cuenta. Claudio Hook mi co-guionista, hizo un análisis sobre el fantástico en la obra de Aparicio porque él justamente es cultor de la literatura fantástica y todo eso. Aparicio tiene cuentos fantásticos que son fabulosos y no te das cuenta que estás leyendo un cuento fantástico, que eso es mucho más complicado que hacerlo explícitamente. También en Aparicio, otra de las cosas que a mí me maravilla, es que una cosa es cuando nosotros adaptábamos sus cuentos para la película, o para la serie, o para Luz de Invierno, y otra cosa era leerlo con esa audacia lingüística que tiene ya viendo la obra escrita solamente, porque para la adaptación nosotros usamos la trama, no su maestría lingüística. Y esto de no poner puntos, no poner coma, a veces pasarse de largo o empezar el texto en la mitad de la hoja y seguir, en donde el lector tiene que ir poniendo la puntuación, o sea, tiene que participar con Aparicio en poner la puntuación, y es tan magistral como escribe Aparicio con esa puntuación que no tenés problema. O sea, no es que decís faltan comas, hay anécdotas en donde gente que quería imprimir libros de Aparicio le quería corregir, no, acá va una coma, acá se empieza con mayúscula, pero cuando ella tiene, y por eso creo también
que fue un merecido miembro de la Academia Argentina de Letras, tiene un riesgo lingüístico que es muy grande. Geneviève Despinois, con quien estuve muchas veces acá en Salta, ella nos contaba que venía recorriendo Latinoamérica y buscando escritores para hacer su tesis doctoral en Toulouse, y había visto escritores en Perú, había visto escritores en Bolivia, recayó primeramente en Jujuy le mencionaron al más famoso de los escritores, no se interesó tanto, y ahí descubre alguien que le recomienda la obra de Aparicio y se maravilla. O sea, tuvo que hacer todo un recorrido conociendo otras literaturas para llegar a Aparicio y maravillarse hasta su muerte, hasta el punto de hacer esta edición en francés de Trenes del Sur, que es de un lujo y de una calidad realmente estupenda. Y Geneviève era una persona que conocía la obra de Aparicio casi tanto como el propio autor. Y era francés y venía de Toulouse y se maravilló con esta obra de Aparicio, porque también muchos dicen, no, pero eso es muy regional. Está contando un barrio de Salta, que se ve, y no es así. A mí me pasó con el público árabe, por ejemplo, en Marruecos, en donde ellos no se impresionaban por el tema de la cuestión social, sino por esta otra cuestión de por qué no vende el auto y este de la búsqueda, por qué sale a buscar a un linchera, y, o sea, eran más existencialistas sus observaciones como público. Por suerte, Martil está cerca del estrecho de Gibraltar y mucha gente habla castellano porque comercian mucho con España. Entonces, la mayoría hablaba castellano, así que tuve unos debates con marroquíes en castellano que fueron muy enriquecedores porque yo ahí veía cómo ellos tenían otra forma de ver estos relatos de Aparicio. Y vos tenés un poema en donde dice, y mi corazón cayó y rodó en mil pedazos. Y no podés ponerle imágenes a eso. Entonces, el final de los bultos no se le puede poner imágenes. Yo le di vuelta por todos lados. Quizás sea una imposibilidad mía, quizás otro lo puede hacer, pero nosotros no pudimos y tuvimos años con eso. No fue un rato. Entonces, los bultos, porque me abrió las puertas a la maravilla de Aparicio cuando la ves tan en detalle, y a otros cuentos que me fascinaron, pero que creo que la obra de Aparicio es muy grande y no tiene altibajos. Es tan riguroso Aparicio que su obra es como, ya está cerrada. Cuando la publicó, es que está cerrada en los puntos, en las comas, porque hay escritores, a mí me pasa de leer algunos, en donde un libro me encanta y el otro no. O digo, ¿qué pasó con esto? No está tan bueno como el otro, o con películas también. Tengo miles de ejemplos de directores que me encantan en dos películas y en las otras dos, nada. Entonces, Aparicio, yo creo que tuvo una rigurosidad en su vida en cuanto a la escritura y en cuanto a lo que dejaba escrito, que fue muy, muy, muy preciso en lo que decía. Así que toda su narrativa cuentística me interesa. Si hay que elegir uno, elijo Los Bultos, pero no porque sea el mejor, sino porque me introdujo a esa obra de Aparicio y a esa maravilla de la escritura. Y después en poemas me gustan la mayoría de Pedro Orillas. Eh, que Pedro Orillas vendría a ser como uno solo. Así que elijo Pedro Orillas, también con esta particularidad que lo recita Héctor Alterio, y bueno, escucharlo por Alterio en el disco con Dino Saluzzi es otra cosa, y yo creo que eso me impregnó al margen de lo que yo leo en solitario de Aparicio, pero sus poemas me gustan todos también. Mucha gente dice que Aparicio no es tan buen poeta como cuentista, yo creo que no. Es tan riguroso no me gusta la palabra profundo, pero no sé cuál sería el valor de su obra poética, que creo que tiene el mismo mérito que la narrativa.
así que me gusta, y bueno, y la novela Trenes del Sur es de una complejidad inmensa. También antes que él se enferme, empezamos a hacer unos bosquejos para adaptarla, pero era tan compleja que él me dijo, no, mira, yo te voy a sacar todo lo que no iría en la película y nos vamos a entrar en esto, en esto, en esto, y tengo el ejemplar de Trenes del Sur con los manuscritos en lápiz de aparición, en donde me iba dando pautas para que adaptemos esa novela, pero finalmente se desmejoró mucho Carlos y yo sin él no podría adaptar Trenes del Sur. Una novela en donde dentro de la novela tiene cuentos o dentro de la novela tiene poemas, es una cosa muy original en la narrativa latinoamericana, no te digo ya regional. Trenes del Sur es una novela inmensa.